a través de este pulso vamos a poder perfilar los atributos de ese fenómeno migratorio. También vamos a poder hablar de el flujo de remesas y el comportamiento de estas en el periodo de referencia de la encuesta. Hemos incluido unas preguntas que permiten perfilar lo que los estudiosos llaman el capital social y que es muy importante porque, entre otras definiciones, constituye la red de solidaridad o la falta de esta red de solidaridad que tienen los migrantes a la hora de desplazarse desde Venezuela hacia Colombia. Un capital social que está conformado tanto por vínculos que dejan y que tenían en su país de origen como vínculos que lo reciben o no en Colombia. Vamos a poder mostrar también información sobre los distintos tipos de violencia a los que están expuestos los miembros de este grupo que ha migrado desde el país vecino hacia Colombia, y vamos a incluir variables también que nos permiten hacer un enfoque especial de género sobre variables de planificación y gestión del ciclo menstrual. Conociendo también pues, que la población migrante durante la pandemia era una de las poblaciones que eran especialmente vulnerables por todo lo que tiene que ver con la pérdida de las actividades económicas, los impactos que podía tener de forma diferencial también para ellos. Lo que hicimos fue, con el acompañamiento del Banco Mundial y la Universidad del Rosario, empezar a diseñar el instrumento de lo que sería eventualmente esta encuesta del pulso de la migración, que en términos bastante reducidos lo que busca es precisamente tomarle el pulso a lo que es la población migrante en medio de la pandemia. En el diseño metodológico de la encuesta, lo que decidimos tanto con el Banco Mundial como con la universidad es que lo que nos interesaba era hacerle seguimiento a estos 4.000 hogares que estábamos identificando en esta primera ronda, y por lo tanto esto en las siguientes rondas que vamos a tener, esta es la primera de 3 rondas que esperamos publicar de aquí a final de año. Ellos y ellas nos están diciendo por primera vez que efectivamente el 92.1% de toda la población migrante que es representativa a través de ese pulso lo hizo para mejorar sus condiciones económicas. La siguiente causa fue el 19% de ellos nos reporta que el motivo de migración fue la inseguridad que vivía en su país. El 80.6% de la población migrante venezolana nos reporta, mayor de 15 años, recordemos, nos reporta que antes de emigrar sí tenía contactos que ya estuvieran viviendo en Colombia. Solamente el 19.4% restante nos reporta no tener esos contactos, en donde el efecto de contactos es muchísimo más importante para el caso de las migrantes mujeres. Aquellos que estaban trabajando en Venezuela, aproximadamente 1.718.000, el 69.1% de ellos logró seguir trabajando la semana pasada del bimestre de julio-agosto. Pero miren también cómo las personas que venían dedicados a oficios del hogar en Venezuela, casi 198.000, 127.000 siguieron dedicados a oficios del hogar. Eso es un elemento supremamente importante desde el punto de vista de cómo la presión de la población migrante venezolana es muchísimo más alta que un componente importante, es decir, casi 60.000, casi 70.000 personas que estaban dedicados a oficios del hogar en Venezuela llegaron aquí a buscar trabajo y a encontrarlo, porque miren cómo 47.000 de ellas lograron encontrarlo. ¿Cuáles son los patrones de envío de dinero antes y después de la pandemia? Que se resumen rápidamente en esa matriz, en donde recordemos que de 2.47 millones de migrantes que son representativos en esta encuesta, antes del inicio de la pandemia teníamos en este caso, 964.000 que sí estaban enviando remesas a Venezuela, pero mire cómo
el efecto de disminución de ingresos en Colombia seguramente llevó a los resultados de pobreza monetaria en Venezuela, tuvo un efecto contagio, porque miren que de ellos la gran mayoría pasó en el último mes a no enviar remesas. El Pulso Migratorio ofrece la primera encuesta representativa e integrada a nivel nacional diseñada para la población migrante venezolana en Colombia. 9 de cada 10 personas encuestadas no han homologado su título profesional en Colombia aún, por las razones que nos mostró Juan Daniel. Por un lado, el desconocimiento del proceso, por otro lado, la falta de documentación o también la falta de recursos, ¿no? Eso es importante, ese hallazgo es importante porque de alguna manera es una oportunidad perdida que habría que atender, sobre todo para los sectores industriales o las empresas que podrían beneficiarse de aprovechar este capital humano que ofrecen la población venezolana en el país. El sector de las plataformas digitales no parece ser el central mecanismo de absorción al mercado laboral. En una mayor proporción, los venezolanos no tenían una relación con quien los contrata, ni tenían información previa sobre los empleos en Colombia, aunque también, como se presentó, sí tenían contactos venezolanos. Y finalmente también la tasa de ocupación era mayor a la que tenían en Venezuela. Quizás esa también era una de las razones que más allá de la violencia los impulsó a migrar. Uno de los temas también interesantes en los resultados es que el acceso a salud es una de las motivaciones principales más que el empleo. Estos son factores que nos profundizan en ese entendimiento de esa interacción entre migrantes y nacionales en el mercado laboral. Colombia, históricamente, como ustedes muy bien lo saben, ha sido un país de origen y de tránsito de migrantes, y en muy pocos años se convirtió en el segundo país en el mundo con mayor número de migrantes en proceso de migración forzada, de la mayor magnitud, con cerca de 5.7 millones de venezolanos que han huido del país, además de los 800.000 colombianos, nacionales colombianos, que han retornado al país. Es el segundo país después de Turquía. Y aquellas otras personas que aún viven en Venezuela, pero cuyas condiciones de vida dependen de la posibilidad de cruzar periódicamente la frontera para acceder a bienes y servicios. Así que realmente nos encontramos en un momento fundamental para poder empezar a visibilizar estos resultados de estas encuestas. Tenemos ahora la oportunidad de escuchar las voces de nuestros panelistas, ambos con amplia experiencia en temas de migración y desplazamiento forzado, y quienes pueden ofrecer visiones complementarias sobre la relevancia y el uso del pulso de la migración, pero también los retos hacia adelante que tendríamos para próximas iteraciones del pulso. Esta política integral migratoria necesita unas herramientas estadísticas que permitan que las políticas públicas que se adopten para la implementación de esa política tengan un sustento, y por eso este pulso es de fundamental importancia, y desde el ACNUR lo reconocemos, lo avalamos y estamos en todo el interés de apoyar este esfuerzo del gobierno nacional y en particular del DANE para que en el corto plazo podamos dar resultados en los dos sentidos, en cómo favorecer la implementación del estatuto, pero también para que esto sea una política de Estado que trascienda a este gobierno y se convierta en una política de Estado a través de la implementación de la política integral migratoria. Al respecto de cómo puede usarse la información para generar el debate, creo que estamos en el mejor momento. Estamos en el momento en donde se puede planear con esta información, en donde se puede hacer uso, diseminación y posicionamiento de la información ante los tomadores de decisiones, ante las personas que planifican políticas públicas, ante muchos entes que están alrededor de la misma cooperación.